Se acostumbra uno a la tecnología y ya ahora uno usa menos papel. Pero eso tiene sus ventajas y tiene sus desventajas a veces. Para tratar de preservar algunos árboles, ¿verdad? Pero esperemos que el Señor nos ayude aquí en esta mañana con el tema, ¿verdad? Y con la parte, ¿verdad?, electrónica acá que vamos a estar utilizando para hacer referencia. Bueno, feliz sábado para todos. Amén. Yo como que veo, no sé, como que está como que, ¿verdad?, la cosa. Yo sé que es verano y que muchos hermanos se van de vacaciones y también tenemos, ¿verdad?, y otras actividades, pero yo creo que ustedes me pueden dar un mejor amén que esa. ¿Verdad que ustedes creen? Vamos a ver. Feliz sábado, hermanos. Amén. Ahora sí un poquito, ¿verdad?, para que la sangre pueda fluir un poco, ¿verdad? En esta mañana, pues estoy aquí en representación de mi hermano Joey Navarro, que él está cogiendo unos días, así que me pidió que pudiera estar con ustedes en esta mañana de sábado para compartir un poquito la palabra de nuestro Dios. Como ustedes saben, los primeros sábados de todos los meses corresponde al Departamento de Ministerios Personales, ¿verdad?, tener el mensaje de exhortación. Y en esta mañana no va a ser la excepción. Lo único que le vamos a dar un poquito, quizás una vuelta un poco, no va a ser quizás tanto directamente con respecto al tema de la testificación, sino algo que es importante dentro de la testificación o el testimonio que nosotros damos a otros, y también tiene que ver con respecto a nuestra actitud, ¿verdad?, aún dentro de la iglesia, con respecto a cada uno de nosotros como hermanos, porque el evangelismo debe comenzar primero en nuestro hogar, ¿verdad que sí? Se extiende de nuestro hogar a nuestra iglesia, y de nuestra iglesia entonces nos extendemos o procuramos alcanzar entonces al que nos rodea, ¿verdad?, el mundo entero, ¿verdad?, desde el punto de vista colectivo. A veces podemos enfatizar o enfocarnos mucho en el evangelismo público, pero el evangelismo a nivel local es sumamente importante, y nunca debemos olvidar que debemos exhortarnos los unos a los otros, ¿verdad?, para que podamos seguir hacia adelante y darnos ánimo, ¿verdad?, en esta carrera que estamos corriendo todos. ¿Cuántos están corriendo esta carrera? Vamos a ver. Es una carrera y no hemos llegado a la meta todavía. Esperemos que pronto la podamos culminar con la gracia de Dios. Y los sucesos que estamos viendo cada día pues nos anticipan que realmente la carrera está a punto de concluir, pero todavía no ha concluido. Y hay muchos más que nosotros como corredores de esta carrera debemos llamar y traer a este 10K. No es un 10K realmente, es un maratón bastante largo, pero ¿verdad?, que debemos traer esta carrera para que participen también de esta carrera y del objetivo que nosotros tenemos al correr esta carrera, que es alcanzar la vida eterna, ¿verdad que sí?, a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Pero en esta mañana yo quiero hablar de un elemento bien importante dentro de la testificación. Me parece que es fundamentalmente importante, y es sobre la misericordia. Y el tema se titula Seamos misericordiosos. Amén. Y pienso en un personaje del cual estuvimos hablando el miércoles en la noche en el funeral de nuestra hermana Belén. ¿Y cuál fue ese personaje, aquellos que estuvieron con nosotros allí? Hablamos de un personaje, ese mismo, Moisés. Y vamos a empezar con ese personaje un momentito. Y yo quiero que ustedes vayan conmigo al libro de Éxodo. Y vamos a quizás darle un brinquito rápido porque no quiero dedicarle mucho tiempo a ese pasaje, pero sí a un evento bien importante que nos da ese trasfondo con respecto a la misericordia, y en este caso la misericordia de Dios. Fíjense que el texto clave fue ¿cuál? Lucas 6:36. ¿Alguien me lo quiere repetir rápidamente, bien cortito? Que lo tenga por ahí. Lucas 6:36, ¿se puede ponerle pie y decírmelo? Que esa fue la lectura bíblica. Vamos a ver, rapidito. Ajá. ¿Quién lo tiene? Muy bien. Amén. ¿Y quién dijo esas palabras? ¿Quién las dijo? Jesús. Jesús dijo esas palabras, invitando a sus discípulos, invitando a la gente de su tiempo y por extensión invitándonos a nosotros a que seamos misericordiosos de la misma manera en que Dios, ¿qué es? Misericordioso. Y ustedes recordarán que también Jesús hizo una invitación parecida a esa cuando dijo que fuéramos perfectos como ¿qué?
como vuestro Padre que está en los cielos es ¿qué? Es perfecto. En 2 ocasiones Jesús le pide a sus discípulos que imiten a Dios el Padre en características que pensaríamos que son exclusivas ¿de quién? De Dios. Una, la perfección del carácter. Y no vamos a hablar de eso hoy, hay un temita bien interesante con respecto a eso. Pero el segundo asunto importante es que también seamos misericordiosos de la misma manera en que Dios es misericordioso con nosotros. Ahora, esa parte, a veces cuando hablamos de misericordia, estamos en la iglesia y ¿verdad? En nuestro entorno, muy cómodo para nosotros, pues es muy fácil hablar de misericordia. El problema es cuando tenemos que aplicarlo en nuestra vida y sobre todo en el día a día de nuestra experiencia humana, tanto en el entorno familiar como en el entorno de nuestros trabajos, de nuestros estudios, donde quiera que estemos. Porque a veces cuando hablamos desde acá, pues un sábado, un tema de misericordia, pues muy bonito. Hasta que me toca la puerta, la primera prueba en la calle, o en mi familia, donde se pone a prueba realmente mi carácter, cuán misericordioso soy. O cuando algún hermano falta, quizá a lo que nosotros podamos ver a base de la Biblia pensar que es lo correcto y falta esa medida de corrección, ¿cómo nosotros como iglesia enfocamos ese error de ese hermano? Puede ser que sea de naturaleza muy, muy grave para nosotros, pero podría ser quizás algo menor, que no conlleve quizás una disciplina particular, pero que sí ciertamente requiere el perdón en nuestro corazón por alguna ofensa que podamos haber sentido que sufrimos por parte de ese hermano, ya sea en unas palabras, o sea, alguna actuación. Y hay muchas personas que inclusive han abandonado la iglesia por alguna expresión que un hermano les hizo una falta de un saludo. Pudo haber sido la razón o el gatillo, por decirlo de alguna manera, que quizás esa persona quedó con eso en su corazón, ¿verdad? En ese proceso. La misericordia tiene que venir de ambos lados. Si vamos a ver algo bien interesante sobre este aspecto de la misericordia, quiero llevarlos nuevamente al asunto de Moisés. Cuando en el capítulo 33, vamos a ver que ahí hay una historia completa, empieza desde el 32, si ustedes recordarán aquel asunto con el becerro de oro. Y no sé si recordarán que todo este asunto del becerro de oro viene luego de que Dios se manifiesta y le da al pueblo sus mandamientos. ¿Estamos claros? ¿Están de acuerdo conmigo en esa cronología? Que el asunto del becerro de oro vino después que Dios se manifestara y le expresara al pueblo sus mandamientos. Si usted no tiene mucha seguridad en cuanto a eso, sabe que en Éxodo 20 usted va a encontrar que Jehová habló y le dio al pueblo sus mandamientos. Ahora, estos mandamientos que también la Biblia le llaman el pacto, porque los mandamientos son un pacto, el pueblo estuvo dispuesto a aceptarlos, ¿sí o no? Los aceptó. Y no de la boca de Moisés, sino de la boca de ¿quién? De Dios. Y Dios, esos mandamientos que le dio al pueblo, los colocó o los grabó en unas tablas de piedra, con su propio dedo. De hecho, es lo único que aparece en la Escritura que haya sido escrito con el dedo de Dios. La única otra ocasión en que ocurre algo parecido a eso, pero no fue Dios, fue en las Escrituras en la pared, el ángel que escribió. Ustedes recordarán a Belsasar cuando se le escribió pesado ha sido en balanza, etcétera, etcétera. Fue otra ocasión en la que hubo una mano procedente del cielo. Pero en este caso los mandamientos de Dios fueron escritos por Él mismo. Y allí dio varias leyes también más adelante, y ahí llegamos nosotros hasta el capítulo 32. En el capítulo 32 vemos que el pueblo, a pesar de los mandamientos que le habían sido dados, ¿qué hizo con el becerro de oro? ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron? Lo adoraron y violentaron ¿qué cosa? ¿Qué violentaron? De esa ley. Bueno, el artículo número 1. ¿Cuál era el artículo número 1 de esa ley? No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque tiene 10 artículos esa ley, ¿verdad? Nunca lo habían pensado de esa manera, ¿verdad? Pero sí, realmente son 10 artículos que tiene esa ley, en términos generales. Y habían violado la primera. Ahora, vamos a darnos cuenta que una vez roto ese pacto, ocurre lamentablemente, hay unas consecuencias cuando se rompe ese pacto, y nosotros vimos que hubo una mortandad, y dice la Biblia, registra la Biblia que luego de ese incidente,
se ordenó la matanza de aquellos que habían violentado ese pacto y murieron cerca de 3,000 hombres, dice la Escritura. Así que la primera experiencia que se da luego de que ellos son rescatados de Egipto, pasan por un tiempo por el desierto, Dios se les manifiesta, se establece un pacto y aquí tenemos el primer gran problema que se enfrenta el pueblo de Israel, donde está Dios presente, habiendo sido advertidos, y tenemos un personaje muy interesante que se llama Moisés, haciendo la figura ¿de quién? ¿De quién hizo la figura Moisés en esos capítulos? De Cristo. ¿Qué demandaba la ley? La muerte de todos aquellos. Solamente murieron 3,000 personas, 3,000 hombres. La Biblia no dice, no da otros números. Y de momento la cosa se pone difícil porque Moisés, que había luchado muchísimo por la libertad del pueblo, aunque Dios fue el que había hecho todo, pero él estaba dando la cara de ¿quién? ¿Por quién? La cara de Dios la estaba dando, humanamente hablando, Moisés. Moisés era el que estaba al frente. Allí vemos entonces a Moisés en una situación bien difícil. Y Moisés interviene por el pueblo. Pero Moisés le pide algo a Dios. Me imagino que desesperado por la situación del pueblo, una mezcla de vergüenza y por otro lado de cierta molestia, porque ¿estaba Moisés airado o no? Lean ese capítulo para que ustedes vean si estaba airado. De hecho, quien toma la determinación de hacer justicia fue Moisés. Moisés es el que da la directriz y la orden de que mataran a aquellos varones que se habían inclinado, que habían adorado el becerro y que habían instigado a Aarón a que hicieran el becerro. Pero vemos aquí que Moisés se encuentra en una disyuntiva frente a Dios y le pide a Dios lo siguiente. Y vamos allí al versículo 18 del capítulo 33. ¿Qué le pide Moisés a Dios? ¿Qué le pide? Te ruego que ¿qué? Que me muestres tu gloria. Si leemos los versículos anteriores, que no nos va a dar tiempo, vamos a ver la situación en la que él se encontraba, donde Moisés quería tener la seguridad de que Dios iba a continuar con él. Moisés tenía la preocupación de que hasta allí Dios llegara con ellos. En vista de la violación que había hecho el pueblo a los mandatos de Dios y al pacto que habían hecho recientemente con Dios y que habían violado ahora, Moisés quería asegurarse de que la presencia de Dios estuviera con ellos. Ahora, Dios, ¿qué le contesta? Vamos a ver en el 19, ¿quién me quiere decir? Por encimita. Con quien yo quiera. Y le dijo más, porque le dijo, no vas a poder ver ¿qué cosa? Mi rostro. ¿Por qué? Porque ningún hombre no me verá hombre y vivirá. Pero Dios lo colocó en una posición que él pudiera ver de alguna manera parte de la gloria que Dios quería manifestarle y que él podía entonces ver. Una vez hecho esto y pasamos al capítulo 34, lo que a mí me llama la atención, y yo lo he compartido con ustedes anteriormente y me sigue llamando la atención, es que en el versículo, luego de que Dios, ¿verdad?, nos dice en las instrucciones que le dio Dios a Moisés, de que dónde se iba a colocar, cómo se iba a colocar, etcétera, etcétera, y que se preparara, porque al día siguiente habría de subir al monte Sinaí y se presentaría ante él sobre la cumbre del monte. Le pidió a Moisés. Le dijo que no podía subir ningún hombre, ¿verdad?, que no, ni siquiera podían tocar el monte, ni ovejas, ni bueyes. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió a ese monte, al Sinaí, como Dios le había mandado, Jehová. Y llevó en su mano esas 2 tablas de piedra. Y esta es la única ocasión en la que Dios se manifiesta de esta manera en toda la Biblia a un hombre. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y dice la Escritura y registra aquí el Espíritu Santo a través de la pluma que utilizó en este caso, que fue el mismo Moisés. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó ¿qué cosa? Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Y en qué cosa? Y en verdad. Me llama mucho la atención porque
Cuando una persona hace, la primera expresión que hace una persona cuando ocurre un incidente, sea un accidente, sea algún crimen o sea cualquier otra cosa que una persona atestigua a través de sus sentidos, por lo menos en evidencia es importante. Cuando usted lleva un caso bajo las reglas de evidencia, es bien importante las primeras expresiones que hace una persona o las primeras impresiones que tiene una persona y que alguien puede testificar acerca de esas primeras impresiones, porque por lo general no están contaminadas ni de falsedad ni de engaño. Porque son expresiones que se hacen sin, prácticamente como un día por ahí sin pensar. No están maquinadas, son espontáneas. Por lo tanto, esas expresiones son bien importantes. Si alguien puede testificar con respecto a esas impresiones. Muchos de ustedes están aprendiendo muchas cosas viendo el caso del manco, ¿verdad que sí? Pero eso pasa mucho. Fíjense que en el caso de Moisés, la primera impresión que Moisés tiene con respecto a esa presentación que Dios hace acerca de sí mismo y de su gloria, fue acerca de la misericordia de Dios. Quizás a lo mejor nos concentraríamos en los relámpagos o fuegos o colores o quizás algo físico. Sin embargo, cuando Dios se le manifiesta a Moisés, en esa manifestación Moisés destaca la misericordia de Dios. Y eso es bien importante que nosotros lo tengamos presente en nuestra vida. Sobre todo cuando a veces podríamos tener una imagen distorsionada acerca del carácter de Dios. Aún a pesar de que Dios es un Dios santo y lo es, amén, y es un Dios perfecto y lo es, y es un Dios que demanda justicia y demanda el cumplimiento y obediencia de sus hijos, también es un Dios lleno de misericordia. Y si no fuera por esa misericordia, nosotros, ninguno de los que estamos aquí, estaríamos aquí. Pero no solamente es que es misericordioso, sino que también dice que es piadoso, es tardo para la ira y grande en misericordia. Vuelvo a enfatizar este aspecto de la misericordia de Dios, que va de acuerdo a su verdad. Ahora, quisiera en el tiempito que nos queda, y no me quiero pasar hoy de las 12, y no lo voy a hacer, así que amén. Amén. Pues eso quiere decir que usted, eso es permiso para seguir. No nos vamos a pasar. En Salmo 86:15, también el salmista se hace escritor o eco de esta percepción que tuvo Moisés al ver la presencia de Dios, o al ver esa gloria que se le permitió ver a Dios. No podemos entender en este momento qué fue lo que Dios le mostró en realidad, porque no tenemos forma de saberlo. La Biblia nos da una idea más o menos de lo que Dios quiso decirle. Obviamente el rostro de Dios, el que sea, no sabemos tampoco. La Biblia dice, Cristo asegura que Dios es espíritu. Así que tenemos que tener cuidado con esos conceptos. Pero ciertamente algo le mostró que Moisés pudo percibir y destacar la misericordia de Dios. Ahora el salmista en Salmo 86:15 nos dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, que es lento para la ira y grande en misericordia y ¿qué? Y verdad, el salmista se hace eco de las palabras de Moisés. Y el Espíritu Santo lo inspira para decir también estas palabras y destaca nuevamente la misericordia de Dios. Dios desea destacar a través de su escritura que Él es un Dios misericordioso para con cada uno de sus hijos, para con cada uno de nosotros, y no solamente para con nosotros, sino también para aquel que no le ha conocido. Porque esta misericordia es para todo el mundo. Muy bien. Cuando nos sobrevienen entonces grandes dolores o situaciones tan difíciles como las que, ¿verdad?, hemos tenido familias nuestras que esta semana han pasado por el valle de la muerte o de la salud, ¿verdad?, en algunos casos, Dios ha ordenado que dentro de esa misericordia y como parte de esa misericordia, nosotros nos consolemos mutuamente con ternura y con amor. Hay una declaración del Espíritu y Profecía que es un poquito, yo no la puedo explicar aquí porque no la puedo entender ni yo mismo, que es que ella dice que nadie vive para sí. Esa es un poquito más fácil de entender, pero dice que tampoco nadie muere para sí. Que nadie vive para sí y que nadie muere para sí. Lo que sí podemos ver es que hay una declaración que podría aclarar un poco esto, y es que dice que tanto la vida como la muerte siempre significan algo para cada ser humano, para alguien. Porque esa vida significa algo para alguien, quizás no tanto para mí, pero para alguien sí.
Y esa muerte quizás no signifique mucho para mí, pero para alguien sí significa algo o significa mucho. Dios ordena a sus agentes humanos, y los que estamos aquí que hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador, somos agentes humanos de Él, para que comuniquemos entonces el carácter de Dios a otros. Amén. Esa parte es más fácil decirla que hacerla, pero sí se nos requiere que nosotros comuniquemos a otros el carácter de Dios. Que testifiquemos de estas cosas, de su gracia, que testifiquemos de su sabiduría y que testifiquemos de su benevolencia, manifestando su amor que es refinado, que es tierno y que es misericordioso. Y si usted va a Salmo 145 y el versículo 9, usted va a encontrar que allí está escrito lo siguiente, que sus misericordias están sobre todas sus obras. Nuevamente el salmista vuelve a enfatizar este aspecto, este aspecto del carácter de Dios, que es la misericordia de Dios. Y aún dentro del mundo en que nosotros vivimos, que es un mundo corrompido, corrupto, vemos el pecado aún en la propia naturaleza. La misma naturaleza también nos habla acerca del carácter misericordioso de Dios. Cuando estamos muy encerrados en cemento, a veces es difícil ver eso. Pero vivimos en un país con unos grandes contrastes, así que podemos dejar por un momento de la ciudad y si nos transportamos un poco a algunas áreas, vamos a ver esa belleza natural, porque nosotros vivimos rodeados de océanos. Y este es un país que, aunque mal planificado, es bello. Y el Señor nos ha bendecido con esta isla definitivamente. Esta es una isla bien interesante. Nosotros estábamos hablando de eso que en casa, que con los muchachos, porque es una isla pequeña, pero a la misma vez usted tiene miniclimas en este territorio. Usted quiere ver un bosque lluvioso, usted va al yunque y ve una cosa increíble, porque el yunque es una cosa preciosa. Y uno puede ver la misericordia de Dios allí. Usted puede ir a un bosque seco. ¿A cuánto? ¿Cuánto tiempo queda más o menos allí con las carreteras? Casi nada. De repente usted está en Calle, como yo que vivo allí, todo es verde y montañoso, y de repente usted baja en un momentito, en menos de media hora, ya usted ve ese valle de Salinas desértico, que hay momentos que se ve desértico de verdad, y hay cactus allí. Ahora está un poquito verde porque está cayendo lluvia, gracias al Señor. Pero y ve el mar así, ve la línea así costera, así, de Salinas allí, ve toda esa vista tremenda. Y usted viene de las montañas en un momentito. Cuando nosotros fuimos hace un tiempo atrás a California, para usted poder ver lo que aquí se ve en minutos, atravesar, yo me acuerdo que cuando pasamos por Yosemite, fueron casi 3 horas para pasar ese bosque. Para pasar, simplemente pasar el bosque ese. Casi 3 horas. O sea, eso es, para usted poder ver la playa no sé cuántas horas después. Y una playa fría, en San Francisco. Era en verano y estaba a 60 y pico de grados. Y era como junio, julio, por ahí. Pero aquí no. ¿Verdad? Que el Señor nos ha bendecido. Digo, también tiene su belleza, ¿verdad? Porque ese Pacífico se ve precioso y esas áreas por allá. Pero aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Hemos sido bendecidos. Vemos la misericordia de Dios. Este pensamiento nos dice cuál es nuestra misión cuando hablamos acerca de la misericordia de Dios. Miren cuál es nuestra misión como iglesia. Nuestra obra es la de restaurar la imagen moral de Dios en el hombre mediante la abundante gracia que nos es dada por Jesucristo. Esa es nuestra misión. No juzgar al mundo. Nuestra obra es restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. Es una obra del Espíritu Santo, pero la misión de la iglesia es trabajar de tal manera que esa imagen moral de Dios pueda ser restaurada en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Por doquiera encontraremos almas listas para morir. Y cuán esencial es que Cristo nos dé entonces su compasión, a fin de que nunca coloquemos a un alma en una oposición obstinada, porque no hayamos manifestado amplia tolerancia y tierna compasión. Recuerden que es mucho más fácil para nosotros que hacer un juicio a veces de las condiciones o de las personas, pero no conocemos necesariamente el contexto en el que viven, ¿verdad? Las cosas que han pasado. Si nosotros pudiéramos conocer el historial de cada persona, posiblemente tendríamos una opinión muy diferente de cada uno de nosotros, por lo que hemos pasado, por lo que hemos luchado, por las veces que quizás nos hemos puesto un blanco,
No sabemos el contexto familiar tampoco. Tantas dificultades y tantas luchas que existen, particularmente el que quiere servir al Señor. No las conocemos. Pero Cristo nos invita para que nosotros acudamos a Él, porque Él nos puede refrigerar con su gracia y con su presencia. Y no durante unas pocas horas, sino que Él lo ofrece para que estemos siempre en esa presencia. Hay una cosa aquí bien interesante que nos dice que no es el propósito de Dios que nos apartemos de su luz y que nos alejemos de Él con tristeza y lobreguez, sino que debemos morar con Él y Él con nosotros. Y es la única manera de nosotros poder hacernos partícipes de esa misericordia de Dios en la medida en que Cristo vive en nuestro corazón. Donde quiera que nosotros nos toque hacer la obra de Dios, Cristo debe estar presente. Si Él no está presente a través de la obra del Espíritu Santo, pues es muy poco lo que podemos hacer, si algo. Porque Cristo dijo que sin Él nada podíamos hacer. Eso lo podemos ver en el capítulo 15 de Juan, que nos habla acerca de que debemos estar, ¿cómo? Debemos estar unidos a la vid. Y en la medida en que estemos unidos a la vid, nosotros entonces podemos producir buen fruto. Quería compartir, dice aquí que en 1 Corintios 3:9, lo puedes buscar o apuntar, Dios habla de que el propósito que Él tiene es que nosotros seamos colaboradores con Dios. Pero para ser colaboradores con Dios tenemos que participar de su carácter, ¿verdad? Es como una compañía que tiene una política, yo no sé si ustedes han visto, los otros días estaba pensando en esto, estaba comiendo en Subway. De momento pedí una pisita y qué sé yo, y me siento, y veo a las muchachas que están atendiendo allí como vacilándose a la gente, a las personas. Yo me siento acá y ya es que no se dan cuenta. Pero entonces ellas están cogiendo no sé cómo se llama eso, el headset. Y entonces ellos tienen un canal que hablan entre ellos nada más. Y entonces vi que tenían un vacilón con la gente allí. Y entonces, porque fue una señora y pidió un dressing, una cosa allí, no se la echaron. Y pues la señora, mira que no me echaste dressing. Entonces allá, pues eso fue como objeto de... Entonces me quedé pensando, porque pensé en los anuncios de Subway. No, yo soy medio loco, no me hagan mucho. O sea, perdónenme, yo tengo mucho de humanístico. Y yo, mi imaginación corre como, eso es, no, es una cosa increíble. Y usted me dice algo, yo estoy pensando ya los muñequitos. Yo estoy aquí, usted me dice cuenta algo y yo estoy aquí imaginándome lo que pasó. Y yo decía, caramba, de momento pensé, pero los anuncios de Subway, tú has visto los anuncios de Subway que tú vas y esa chulería y te atienden con eso y sale el tipo que dice, no, yo quiero esto así. Y todo bien chévere, bien emocionado porque está en Subway y le sirven como él quiere y come sabroso y come fresco. Y yo decía, qué incompatible es lo que yo estoy viendo con el anuncio, ¿verdad? Y cuántas veces nosotros vemos esa disparidad entre el anuncio o el comercial de un negocio y de momento vas allí y nada que ver. O sea, una cosa con la otra. Pero lo mismo nos puede pasar a nosotros como cristianos si al no participar del carácter de Dios, de su amor, de su misericordia, de su piedad hacia los demás que nos rodean, pues podríamos estar haciendo algo similar. Podríamos estar haciendo como esas empleadas que estaban allí de Subway, donde la política de la compañía es que tratemos al cliente y que lo complazcamos en todo, ¿verdad? Que el cliente tiene la razón, que se vaya contento. Si la señora quiere un poquito más de dressing, échaselo. ¿Cuál es el asunto? Ella está contenta con su sándwich, pues mira, amén, viene otro día. Bueno, muchas veces se pierde esa visión. No la pierdas tú si tienes negocio o alguna actividad. No pierdas nunca esa visión de servir. Se pierde esa visión y entonces así se cierran negocios también, pero eso es una parte. Pero en nuestro negocio con Cristo, en nuestro negocio con Dios, tenemos que tener cuidado que cuando se acerca una persona o pasa una persona a través de esa puerta, o una persona se acerca al lugar donde nosotros estamos, cuidado en la forma en que nosotros lo tratamos o atendemos. No sea que nosotros, debiendo ser colaboradores con Dios, no estemos participando de la política de la compañía. La misericordia es un atributo que el agente humano puede compartir con Dios si nosotros cooperamos con Él. Es decir, es posible que muchos de nosotros no seamos muy misericordiosos o tengamos quizás una crianza un poquito, ¿verdad? Un poquito más, que a lo mejor no nos criaron con mucha misericordia, ¿verdad? Pero Dios puede darnos ese atributo a nosotros. Nosotros, a través del estudio de su palabra y de la guía del Espíritu Santo y el cambio del corazón, ¿verdad? Ese corazón que era irregenerado
ahora es regenerado por la gracia de Dios, puede entonces hacerse partícipe de ese atributo de misericordia hacia los demás. Y acuérdense que la misericordia incluye la capacidad que nosotros podamos tener con el poder de Dios de poder perdonar a otros. De poder perdonar a otros. Porque para ser misericordioso tenemos que sentir empatía hacia los demás. Yo no puedo sentir misericordia o no puedo tener misericordia por alguien si yo no siento empatía por esa persona. Si yo no me identifico con su necesidad. Si yo no me identifico con su deficiencia, con su imperfección. Y vamos a ver una cita ahí un momentito, porque el que no tiene dinga, ¿tiene qué? Dicen en el campo. Y muchas veces podemos olvidar la misericordia porque a lo mejor nosotros en un aspecto nos creemos dominantes en cuanto a esos aspectos, pero quizás en otros aspectos de nuestra vida somos mucho más débiles que aquel que estamos condenando. Por eso es que es importante que en todo momento nosotros seamos misericordiosos, porque en algún momento somos nosotros los que vamos a necesitar esa misericordia que nos estuvimos dispuestos a dar. La misericordia tiene dos características bien importantes, porque es bondadosa y porque es compasiva. Y parece lo mismo, pero no necesariamente. Porque de esta misma manera nosotros podemos definir si en nuestro corazón tenemos el atributo de la misericordia o si estamos procurando tener ese atributo de Dios en nuestras vidas, si somos bondadosos, si somos compasivos, es decir, sentimos compasión por los demás. Si se acerca alguien con necesidad, no lo rechazamos, pensando que quizás, bueno, él se buscó ese problema que tiene ahora, porque muchas veces pensamos así. Si nosotros creemos, los seres humanos, cuando creemos que alguien se buscó las cosas, por lo general no sentimos empatía por esa persona. A veces la empatía que sentimos por alguien es si pensamos que no se lo buscó. Pero la empatía debe ser para aquel que pensamos que se lo buscó y aquel que no se lo buscó. La misericordia y el amor de Dios, fíjense, dice aquí, este es un pensamiento que obtuve del Espíritu de Profecía, dice, purifican el alma y embellecen el corazón. Nadie puede tener un corazón feo si es misericordioso. Cuando se es misericordioso es porque Dios ha hecho una transformación en tu vida. Y está trabajando en ella. No es que, porque cuando hablamos de transformación no es que de momento resulte que somos completamente transformados, sino que hay un trabajo de transformación que va dando un fruto que se va viendo en nuestra vida en la forma en que nosotros hablamos. Cuando en vez de decir esa palabra hiriente, que quizás cuando en otro momento Dios nos dirigía nuestras vidas o nuestros pasos, quizás decíamos una palabra apresurada o un insulto, ahora resulta que ¿qué? Que nosotros pensamos lo que vamos a decir. Y aunque a veces el hombre viejo está ahí siempre, porque el hombre viejo está por ahí, ¿sabe? O la mujer vieja, sin ofender a nadie. Es el viejo de verdad. Y cuando esa naturaleza vieja a veces quiere salir, es el momento en que tenemos que pedirle ayuda a Dios para que nuestras palabras no salgan. Palabra que usted dice, palabra que no retorna. Palabra que no retorna. Y hay cosas que se dicen que quedan en un corazón que usted no sabe el efecto que puedan tener esas palabras porque sencillamente usted no pensó lo que estaba diciendo. Y yo quiero decirle algo, mire, a veces cuando usted piensa que está diciendo la verdad, tiene que tener cuidado cómo la dice. Por eso es tan importante la misericordia. ¿Por qué? Porque esas palabras, aunque sean la verdad, cuando se dicen con misericordia, tienen un efecto distinto a cuando se dicen sin misericordia. Si hay un mensaje de exhortación desde acá arriba y no hay misericordia, usted se va a dar cuenta. Dice la sierva del Señor que Jesús mismo, aun cuando denunciaba la forma en que lo hacía, eso está en el camino a Cristo, y estoy parafraseando, no la tengo anotada aquí. Dice que aun en esas denuncias que hacía a los fariseos, lágrimas velaban su voz. Es decir, aún en los momentos en que nosotros podemos ver en la Escritura palabras un poco fuertes de parte de Jesús, las decía con lágrimas en sus ojos. Esa es la misericordia que nosotros debemos procurar cuando trabajamos con otros. Y esto de la misericordia tiene que ver tanto en mi trato hacia mi esposa. Vamos a llevarlo ahora a la práctica. En mi trato, porque esto a veces pensamos en testificación solamente, pero es mi relación con mi esposa y mi esposa hacia mí. De mi relación con mis hijos y de ellos conmigo también. Porque ¿saben dónde se manifiesta muchas veces mi verdadero yo?
A lo mejor en la oficina todo el mundo me ve así, con mi trajecito, mi corbatita lo más linda. Bueno, no siempre ando encorbatado, pero hoy sí. Pero no me conocen realmente. Pueden ver algo allí, más o menos. Pero quienes me conocen están aquí. Están ahí sentados. Ellos saben quién verdaderamente soy yo. Ellos saben realmente lo que hay aquí, porque en tu hogar tú manifiestas lo que tú eres. Si tú no tienes misericordia, quienes primero lo van a saber son tu esposa y tus hijos. Porque en la forma en que los tratas, demuestra si realmente hay misericordia en tu corazón. Hay personas que son muy buenas tratando a los de la calle. Yo me acuerdo cuando niño, yo vi mucho eso. No en mi hogar, gracias a Dios, pero lo vi mucho. Somos chulitos con la gente de afuera y le damos el primer plato, el plato más bonito y toda la cosa y una chulería. Pero los de nosotros los tratamos bien mal. A veces me da tanta pena cuando yo veo a estas personas que le dan estos jalones a los muchachos en los sitios. Y yo digo, si supiera que la vida pasa tan rápido y de aquí a un momento se van a poner así de grandotes y balbús, mira, como ese que está ahí. Así. Y la gente no piensa eso. Y ese que tú estás jalando ahí es el que te va a cargar en una silla juega después porque no va a poder ni caminar. Y la gente no piensa eso. Y yo digo, ¿por qué lo trata así? ¿Por qué tiene que darle esos jalones a ese niño? O decirle un no así en la caja, frente a la cajera allí, que lo escucha todo el mundo, avergonzando a ese pobre niño porque se antojó de algo. Pues mira, dile, pues qué sé yo, le puedes decir que no, papi, afuera, qué sé yo. ¿Qué? Y uno ve la falta de misericordia que hay hoy en día en nuestro país, en nuestro mundo, donde nos dicen así y ya queremos comernos a la gente. Nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado de no participar de ese espíritu en el mundo. Me quedan 5 minutos. El amor de Dios por la raza humana es una forma peculiar, porque es un amor nacido de la misericordia, pues el ser humano es completamente inmerecedor del amor de Dios y de su misericordia. Eso produce en el corazón, cuando una persona entiende y comprende que es inmerecedor de la misericordia de Dios que ha recibido, eso hace que nazca en el corazón de un ser humano el agradecimiento. Si usted sabe que a usted le están dando algo que usted no merece y que usted merecía lo contrario, no pueden hacer otra cosa en su corazón que estar agradecido. Y una persona agradecida es una persona feliz. ¿Amén? Cuando usted no es agradecido, es usted un presumido. Los presumidos nunca pueden ser felices. Nunca están conformes con nada. Nunca se complacen con nada. Nada es suficiente para el presumido. Piensa que todo se lo merece. Pero cuando usted en la vida anda con humildad, reconociendo que Dios ha sido misericordioso con usted y paciente en más de una ocasión, y que usted está levantado única y exclusivamente por la fe y la gracia, y usted se da cuenta que no hay nada en usted y depende exclusivamente de los méritos de Cristo Jesús, que ha muerto por usted, que ha muerto por sus pecados, su vida tiene un enfoque completamente distinto a si usted se creyera que usted es la última Coca-Cola del desierto. Pero también cambia la forma en que nosotros tratamos a los demás. La misericordia implica la imperfección de aquel sobre quien se la confiere. Miren eso es un lenguaje ahí, eso está profundo eso. La misericordia implica la imperfección de aquel sobre quien se la confiere, es decir, sobre nosotros. La misericordia comenzó su existencia activa debido a la imperfección del hombre. Por eso vino la misericordia. La misericordia viene como resultado fundamentalmente de que el hombre cayera en pecado. Nosotros caímos en pecado como raza humana y que sin merecerlo Dios estuvo dispuesto a darnos una segunda oportunidad. Eso es misericordia. Y por eso es que implica eso. ¿La imperfección de quién? De nosotros. Así que, sin embargo, a pesar de que nosotros como pecadores violentamos la ley de Dios, violentamos el pacto de Dios como Israel, sin embargo, la misericordia permite que Dios se compadezca de nosotros como pecadores. ¿Y saben por qué? Miren lo que dice aquí la sierva del Señor. Porque el culpable lleva la imagen del Creador. Uno, miren la razón por la que nosotros debemos ser misericordiosos los unos con los otros. Porque usted, cada uno de los que estamos aquí,
lleva la imagen del Creador. Por eso es que no hay nada que le dé más dignidad a un ser humano. Nada. Nada. Que el conocer a Dios. Podemos hablar de derechos civiles, podemos hablar de derechos humanos, podemos hablar de todo eso. Que recién el hombre ahora discute. Pero si usted quiere saber qué es lo que verdaderamente le da a usted esa dignidad, vaya a los pies de la cruz. Y eso es una de las razones por las cuales nosotros también debemos ser misericordiosos unos a otros. Me quedan 2 minutos, 3 son. Esto, ¿cuánto me queda allí? ¿Le hago caso a aquel o a este? ¿A aquel o a este? ¿A aquel? Ok. Aquel me daba menos. Recuerden siempre que cuando usted está frente a una persona, no importa que sea un niño. Y eso yo le pedí al Señor siempre que lo tuviera presente con mis hijos. No importa que sea un niñito. ¿Saben por qué ese niño tiene dignidad? Una dignidad que hay que respetar. Porque ese niño, como los que están aquí, los nenes de César, ese niño lleva la imagen estampada de su Creador. Eso es algo que el mundo, la universidad, no estudia. Eso no lo va a encontrar mi hijo que está empezando en su bachillerato. Ningún profesor te va a hablar de eso. ¿Por qué es importante un ser humano? Pueden dar 20.000 explicaciones humanísticas, ninguna te va a conformar. Porque la verdadera razón por la que un ser humano vale y su vida vale y por la cual debemos respetar a un ser humano, no importa cuán pequeño sea o cuán grande sea o cuán niño o cuán viejo, es porque lleva la imagen de su Creador. Por eso yo lo tengo que respetar. Y miren usted otro detalle. Y porque ese niño o esa persona ha recibido de Dios las facultades que hacen posible que llegue a ser un hijo de Dios. Uy, esto está fuerte. Si mi visión hacia mi prójimo fuera de esta manera y estuviera consciente de esto, de que lleva la imagen de Dios y de que esa persona, aunque no conozca a Dios, tiene el potencial de ser llamado hijo de Dios, de recibir la potestad de ser llamado hijo de Dios, es una segunda razón por la cual yo debo tener misericordia de todo ser humano. No por sus propios méritos, sino por los méritos imputados de Cristo Jesús y por el gran sacrificio que el Salvador ha hecho en nuestro favor. Y estoy terminando cuando leo lo siguiente. En la iglesia militante, es decir, en la que estamos nosotros ahora, porque esta es la iglesia militante. ¿Vamos claros? Esta es la iglesia militante. Dice, los hijos de los hombres siempre necesitarán ser restaurados de los resultados del pecado. Nosotros, todos, necesitamos ser restaurados de los efectos del pecado. Todos dependemos el uno del otro. Y casi invariablemente, un hombre que es superior a otro en algo, le es inferior en otros respectos. A veces los seres humanos tenemos un don y creemos que es superior, ¿verdad? Y a veces pensamos que eso nos da derecho a ser considerados por encima de los demás, pero no, porque es posible que tenga ese don, pero tenga otros vicios o defectos. Y el otro, a quien yo pensaba que tiene un don inferior, posiblemente tiene un don superior en esos otros aspectos. Pero nosotros no estamos aquí para hacer juicios sobre eso, sino que aprendamos a dependerlos también los unos de los otros en este proceso de restauración, ¿verdad?, hacia la Canaán celestial. Y dice, pero el que coopera con Dios, mostrando misericordia, se coloca en una posición donde Dios le extenderá su misericordia. No podemos recibir misericordia si nosotros no estamos dispuestos a dar misericordia. Y le leo estos 2 parrafitos que son 2 oraciones. El amor y misericordia de Dios siempre se extienden a los pecadores. Amén. No importa cuán profundo una persona haya caído, el amor y la misericordia de Dios siempre se extienden a su vida. Mientras tengamos vida, mientras haya aliento en nuestras narices, esa misericordia se sigue extendiendo hacia nosotros hoy. Los que han pecado contra Dios, hay una pregunta aquí. ¿Y cuántos han pecado contra Dios? No levanto la otra vez, se puede caer el micrófono. Pues miren, nos pregunta, ¿rehusarán perdonar y aceptar a un pecador arrepentido?
Está fuerte esa, ¿verdad? Porque a veces cuando es muy personal la cosa es fácil decirlo cuando es a otro, pero cuando nos toca a nosotros perdonar, cuando nos toca a nosotros olvidar, cuando nos toca a nosotros dar esa segunda oportunidad, ¿estamos dispuestos nosotros a perdonar y aceptar? Recordemos siempre que Dios nos amó cuando todavía éramos pecadores y nunca ha dejado de amarnos aún cuando nos hemos alejado de Él. Que el Señor te bendiga y que pueda hacer en esta mañana una invitación de que nosotros en nuestras relaciones interpersonales podamos ser misericordiosos y también en la obra de Dios, al tratar a otros, ¿verdad?, que no están quizás dentro del redil, también podamos tener para ellos misericordia y perdón. Que el Señor te bendiga grandemente en esta mañana.